nuevo episodio de Terapia de Moda, esta vez de manera no presencial, virtual o algún sinónimo de eso, que la experiencia indica que hemos podido realizar entrevistas de manera virtual y presencial sin inconvenientes. Creo que esta vez va a ser así. Le voy a ceder la palabra a la persona que hoy vamos a conversar. Hola. Tengo que empezar a hablar yo. Vamos a, si te animás, te voy a pedir que te presentes. Viste, te digo si te animás porque viste que generalmente nos cuesta presentarnos. Pero bueno, solo arrancar así de esta manera, vamos a seguir con el formato de que la persona se presente a sí misma. Bueno, para presentarme voy a decir mi nombre. Me llamo Mariana Ruti. ¿Cómo me puedo presentar? Me puedo presentar como una mujer que ha estudiado antropología porque le interesan las ciencias sociales, que también me interesan el arte y que en algún momento de mi carrera en la Universidad de Buenos Aires sentí que me faltaban algunas herramientas para expresarme, que trascendieran la palabra, y entonces empecé a estudiar cine en la Universidad del Cine paralelamente a que terminaba mi carrera, que hacía mi tesis de licenciatura, y allí hice mi tesis de licenciatura vinculada a la antropología visual primero y a estudiar cine paralelamente a eso. La antropología visual es un campo que utiliza la imagen, digamos, no solo como no como modo de ilustrar, sino como una herramienta de trabajo de campo y como una herramienta de análisis de la realidad también, ¿no? Y también de expresión. Entonces, bueno, empecé a trabajar, a estudiar cine. Mi tesis de licenciatura fue sobre los aportes de los medios audiovisuales en la investigación, en antropología, qué pasaba con el objeto cámara en el trabajo de campo, en las entrevistas, en el montaje. Y entonces hice mi primer trabajo audiovisual, que es un mediometraje que lo llamaban Los presos de Bragado, que es una historia vinculada con el golpe de Estado del año 30, golpe de Estado que, bueno, se hace a Hipólito Yrigoyen, las Fuerzas Armadas toman el poder, y el anarquismo en aquel momento tenía, no sé si un nivel máximo, porque en realidad ya para el año 30 el anarquismo había sido muy reprimido, pero todavía subsistían, digamos, organizaciones anarquistas y publicaciones anarquistas de importancia, y allí es que la dictadura, a partir de una bomba que fue recibida por un senador de la provincia de Buenos Aires, un senador conservador, acusan a 3 militantes anarquistas, los encierran, los torturan y los condenan a prisión perpetua sin pruebas. En nuestro país eso generó una gran campaña de solidaridad por la libertad de los presos, que se llamaban los presos de Bragado, así eran conocidos, y fue un caso que fue como el caso Sacco y Vanzetti en nuestro país, digamos, así como en Estados Unidos y en el mundo había habido una gran campaña unos poquitos años antes para evitar la muerte, digamos, la pena de muerte a Sacco y Vanzetti. En Argentina esto, bueno, tiene lugar una gran campaña de solidaridad, que fue lo que me interesó rescatar, además de la palabra del último de los sobrevivientes, que en ese momento, cuando yo hice la película, en el año 90, empecé en el 93, 94, se estrenó en el 95, todavía Pascual Guoto vivía en Mar del Plata y pudimos contar con el testimonio de Pascual en primera persona para contarnos cómo había vivido todo ese proceso, y además porque él, de los 3, había sido quien había tenido la voz más firme, digamos, en esa campaña, aún dentro de la cárcel, escribiendo cartas y militando dentro de la cárcel por su propia libertad y la de sus compañeros. Así que bueno, así me enganché con el cine, sobre todo con el cine documental.
Bien, perdón. A ver, Mariana, ¿todo esto era en un marco de hacer como un trabajo en el recorrido de estando en formación? El cortometraje que me estás contando. No te entendí la pregunta. ¿Eso lo realizás en un periodo de formación académica? ¿Era un trabajo que tenías que hacer? Eso lo hice para mi tesis de licenciatura, es decir, Ahí cuando está, yo había para tu tesis. terminado Ahí de va. estudiar, Bien. Y te estaba quería... terminando mi carrera y a la vez estudiando Bien. cine, entonces en ese marco se enlazaron las dos cosas en una tesis que analizó el lugar de la cámara en la investigación de este caso para presentar en la universidad y recibirme de antropóloga y a la vez fue mi primer Impresionante. película, ¿no? Impresionante, impresionante. Escúchame, Mariana, pasaron 30 años. Sí, Impresionante. ¿Qué podés, qué tenés para decir al respecto? Digo, ¿qué podés analizar o deducir? A lo mejor ya lo tenés claro de por qué crees que tu interés fue por ahí. eh, Estético, ético, ideológico. Yo te decía un ratito antes de empezar la charla de como que observaba tu nivel de compromiso con tu producción. ¿Crees, 30 años después, crees que esto fue una construcción de esta década del 90, de tu vida? ¿Crees que fue algo a partir de estudiar arte que empezás? ¿Cómo llegas ahí? Porque después continuaste y continuás 30 años después por una línea que va por ahí. sí. Yo creo, Fernando, que no pude hacer otra cosa. Es decir, no sé si fue una elección, creo que formó parte esa película de un comienzo que, como vos decís después, fue un camino bastante coherente en relación a lo que quise hacer, a lo que mi deseo, donde yo puse mi deseo para hacer las películas que hice, y que Exacto. creo que tiene que ver con, básicamente, con quién soy, volvamos a la primera pregunta, y cuando uno dice quién es, también dice lo que le pasó, y qué es lo que le pasó sobre todo en las infancias, ¿no? Entonces, yo creo que sin saber, sin ser consciente todavía en los años 90 del peso que había tenido la muerte de mi padre en el año 73, eh, película, digamos, experiencia que después yo plasmé en una película que se llama El Claro. Padre, que fue mi última película para ir del principio al fin. Yo creo que desde el comienzo estuve rastreando de algún modo, sin ser demasiado consciente, eh, los pasos de mi padre. Digo, yo creo que la clase trabajadora, los trabajadores, las historias de lucha Total. por la justicia, por la revolución, por un país. Te eh, asocian a él, te asocian a él. Ahí me parece que se empezó como a trenzar algo que yo no sabía, tal vez que estaba hablando de mi papá cuando hacía Los Presos de Bragado, pero creo que en definitiva Ahí va, perfecto. ¿Y uno siempre habla de lo cuándo mismo. te empezaste a dar cuenta? ¿O te estás dando cuenta ahora? No, no, me empecé a dar cuenta porque bueno, después siguieron otras películas, pero en un momento de mi vida en el que de alguna manera me animé a abrir los ojos, porque digo, no es que no estuviera la información dando vueltas a mi alrededor, pero sí que me animé a abrir los ojos y a empezar a preguntar y a desandar ese camino para saber qué había pasado con la muerte de mi papá, que se había transmitido desde mi infancia como una muerte accidental, por un accidente ferroviario, y empecé a trabajar dentro mío, digo, desde mi propia experiencia humana con eso, con mi familia, con el querer saber, con ir a los archivos, con buscar información. Yo creo que en todo ese proceso de hacer El Padre, que así se llama la película, me di cuenta en esos tiempos que siempre había estado hablando de él, de alguna manera, ¿no? Que siempre en algún lugar había estado un poco siguiendo esos pasos y contando historias que se enlazaban con la suya, de algún modo, ¿no? ¿Cómo repercute esto en tu entorno familiar, tus trabajos? ¿Cómo son leídos? ¿Cómo crees que son leídos? ¿Qué información te llega? No, en mi entorno familiar más cercano también, todo esto fue
sea, una cosa muy, muy linda que a mí me pasó en este quehacer es que yo trabajé muy cercanamente a mi madre, por ejemplo. Ella fue la productora de mis películas. Así que Fíjate. trabajamos mucho juntas, porque ella también empezó a estudiar cine en la época en que yo lo hice. Y, y eso hizo que, bueno, digamos, además de una relación madre-hija, hubiese una relación de pensar juntas, de pensar las historias, de conseguir los recursos. O sea que en ese sentido, digamos, en el entorno familiar, este tipo de cine y este tipo de historia fue acompañado, absolutamente acompañado y compartido, ¿no? Interesante, qué interesante. Mm. Viste todos estos trabajos, este espacio se llama terapia de moda y por supuesto linkea con las cuestiones de la terapia psicológica y demás, pero en general también trato de darle un sentido, con la ironía del título, un sentido más amplio a todas las actividades que podemos hacer las personas que nos pueden resultar terapéuticas. Es como si te dijera que técnicamente es un ejercicio gestáltico el que has desarrollado, o quiero decir, como un ejercicio que se puede utilizar como una, como una consigna en constelaciones, como una consigna en terapia familiar. Quiero decir, Mm. 10 puntos. Lo que están haciendo, si lo miramos desde un punto de vista que me parece que es muy importante, que lo que hagamos nos haga bien, las cosas que hagamos en la vida nos hagan bien, a pesar de que a veces estamos haciendo algo que nos puede conectar con dolores. Estoy convencido que nos hace bien enfrentar y meterse ahí, ¿viste? Como si hubieras hecho una investigación arqueológica de tu propio genograma, el llamado genograma, ¿no? Que es, bueno, me meto en investigar la historia familiar, porque seguramente, y por lo que pude ver de esas películas, que seguramente te preguntaba la repercusión en el entorno, porque al meterse por cuestiones técnicas con uno de los miembros, nos metemos sí o sí con el resto. Todo el sistema familiar se ve afectado. Sí, igual Fernando, a ver, tu pregunta fue muy genérica en relación a mi producción, pero cuando yo hice El Padre, concretamente, con esa película sí que hubo mucho ruido, es decir, porque sí, justamente ahí lo que había que desandar era justamente dónde había estado ubicada mi madre para mirar lo que había sucedido o no en aquel momento. Entonces, eh, El Padre es una película que le interpela. Ella, mi mamá, fue productora de la película, pero también fue entrevistada en esa película, y esa entrevista fue dura, eh, y no fue fácil hablar de eso porque justamente, porque lo que había ocurrido en nuestra historia familiar era que había dejado de conversarse sobre esto, ¿no? Había dejado de conversarse sobre ese padre, porque el dolor, el silencio, el ocultamiento y la mentira habían sido tan grandes que la palabra había sido cortada. Entonces, reanudar esa palabra, reanudar esa conversación y desde un lugar de hija interpelar a mi madre sobre cuál lugar había tenido ella en esa infancia que yo transité, obviamente que fue durísimo, pero creo que fue bueno para mí, que fue bueno para ella y que también, de alguna manera, esa película es buena para lo colectivo, porque de algún modo Deja un eh, mensaje, yo deja un mensaje. estoy convencida que hay una cantidad enorme que nos atraviesa en nuestra sociedad y justo estamos haciendo esta entrevista a poquitos días del aniversario 50 del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo del 76. Yo creo que efectivamente la experiencia que yo transité del silencio no es ni por lejos la única. Entonces creo que hay una cantidad de cosas que cuando hay una experiencia traumática se cortan, que son complejas, que generan síntomas. Es decir, todo aquello que sucedió, el terror Por de Estado eso, por implantado en eso te el país. decía que es un ejercicio terapéutico ejemplar, Mm, porque es por ahí. mm, Y si encima la sublimación que implica esto de la llamada sublimación, y lo convierto en una obra de arte, pero recontra excelentísimo. Y si mm, encima
uno se va dando cuenta que deja un mensaje para otras personas que no se animan a hablar de muchas cosas Ujú, que hacen que está el famoso silencio familiar. Todas las ujú, familias están atravesadas por el llamado silencio familiar, por lo total. cual nosotros también, todos los integrantes contribuyen a ese silencio. Ujú, Cuando se revela alguno, quizás después reemplazamos, pero siempre hay alguno, que consciente o total. inconscientemente. Una de las Entonces, cosas, una de las cosas que a mí me pasaban cuando mostrábamos El Padre, cuando la película se estrenó, y yo muchas veces cuando podía estaba en el cine, otras veces no, pero me ha pasado de gente que se me ha acercado a contarme historias personales de silencios que tal vez no eran en el mismo tiempo histórico, que por ahí no tenían que ver con lo político, que por ahí no tenían que ver, pero sí tenían que ver con silencios profundos vinculados a la paternidad, a la maternidad, y que habían dejado muchas heridas, ¿no? Entonces había gente que salía muy conmovida, no solo por la historia, sino por lo que esa historia tocaba dentro de quien la estaba mirando, ¿no? Eh, y bueno, me parece que justamente también abordar lo doméstico y lo personal es más complejo. Y es una parte de la historia que se vivió en este país que a mí me parecía cuando pensé en esta película que estaba bueno tocar, digamos. No qué pasó en la historia más grande, en el afuera, con la represión, con los centros clandestinos, con la cantidad de desaparecidos, con los muertos, sino qué pasó adentro, qué pasó en las familias con esto, qué se pudo hablar, qué no se pudo hablar, qué se ocultó, qué se dejó de decir, qué se barrió, ¿no? De la historia personal para poder sostenerse, para poder seguir viviendo y una cantidad de cosas más. Entonces me parecía que era una historia que podía hablarle a otras y a otros desde un lugar absolutamente íntimo, porque la película no pretende salir en ningún momento de lo íntimo. También por eso yo decidí allí que no iba a utilizar material de archivo, que no iba a trabajar con ese material que ya vimos en un montón de películas, sino que iba a ir hacia adentro y hacia el lugar más íntimo de esas familias que quedaron arrasadas, ¿no? Muchas veces. Y me parece que la única manera de salir de ese arrasamiento es con la palabra, creo yo. Así que bueno, ¿crees, Mariana, que lograste algo que para mí es muy importante en una obra, que es algún lenguaje propio? ¿Crees que tienes un lenguaje propio? yo creo que sí lo tengo, yo creo que sí lo tengo. ¿En qué lo ves? ¿Cuál crees vos que es tu distintivo? Puede ser por línea conceptual, puede ser, yo creo ver algo de eso, pero a ver ¿qué ves vos? Mira, lo primero que se me ocurre decirte es que hay algo de mi formación académica que impacta y es un poco reflejo de lo que hago. Y que fundamentalmente tiene que ver con las herramientas de trabajo de la antropología, que tienen que ver con, entre muchas otras, ¿no? Con un modo de abordar la conversación con el otro, ¿no? Eh, a mí me pasó con los presos de Bragado, volviendo al comienzo, que una vez habíamos hecho una entrevista a uno de los protagonistas, Alberto Seoane, que, bueno, él en mi cortometraje está muy relajado y en un momento se acuerda de un tango y canta un tango y me está contando eso a mí desde un lugar muy cercano, ¿no? Al poco tiempo le hacen una entrevista y hacen una producción para televisión donde a él lo entrevistan. Y es impresionante la diferencia, ¿no? Él está como acorralado contra una pared, como si la cámara fuese un dispositivo de agresión. Eh, y yo creo que uno, Muchas veces lo es y lo ha sido. claro, Son- creo no que es- hay algo de cómo arrimarse, de cómo acercarse a la voz del otro, claro, a la escucha del otro. ¿qué te parece? Creo que es una constante en las cosas que he hecho y que tienen que ver con un trabajo profundo de conocimiento antes de que la cámara esté ahí. ¿No? Digo, la cámara puede estar en distintos momentos de ese vínculo. Pero una cosa es cuando yo logré construir un vínculo, cuando logré construir una confianza, cuando hay algo del orden de una relación construida con mucha paciencia y con mucha confianza para que la cámara esté puesta ahí y no sea justamente una herramienta violenta, ¿no? O, de, o que genere algo de cohibirse, ¿no? Me parece que hay algo que sí trasciende ahí en todo lo que yo he hecho, que es ese trabajo
más profundo de estar en el campo, de lo que llamamos en antropología estar en el campo, para Claro. después hacer lo que yo tengo que hacer y no que lo que haga sea un gesto extractivista. Es decir, voy a buscar lo que yo necesito para hacer lo que yo quiero hacer. Ah, qué Y interesante eso. para mí eso es extractivismo audiovisual. Es decir, Extractivismo, mira qué interesante. Para que te quiero preguntar varias cosas. Viste que a veces damos como obvias tantas cosas cuando empezamos a retratar, a recordar nuestra historia y eso, pero eh, ¿vos te acordás por qué elegiste antropología? mira, yo iba a estudiar medicina, hice todo el CBC para estudiar medicina y me di cuenta en un momento determinado que yo no puedo ver sangre sin desmayarme, ¿viste? No puedo ver una herida. Y entonces mis opciones iban a ir o a la psicología o a la antropología. Es decir, de alguna manera seguía estando vinculada con bueno, en el caso de la psicología, con curar, ¿no? En todo caso, con ayudar a curar de otra manera, si se quiere. Y la antropología la sentí como una disciplina que era más amplia que eso y que me iba a permitir eventualmente, si yo quería, seguir estudiando, por ejemplo, psicoanálisis, ¿no? Pero sentía que era una carrera que me ofrecía una mirada más amplia, más abarcadora, y entonces me metí allí. Y además porque, bueno, una de las materias que había cursado en el CBC para medicina era antropología, yo la había Ahí elegido. va, te iba a decir qué Y información previa tenías, porque viste que no se conoce mucho al día de hoy de qué se trata la antropología, qué hace un antropólogo al día de hoy. sí, sí, ¿Vos qué sí. información tenías en esa época? No, tenía poca información, solo esa materia, pero digamos, Claro, pero entendía digo, que ¿qué te había. imaginabas? ¿Qué era para vos trabajar como antropóloga? ¿Llegabas a pensar eso? ¿Qué era para vos? Sí, cuando era chiquita, o sea, cuando estaba empezando a estudiar, mi representación era que yo iba a trabajar en comunidades, que iba a trabajar con comunidades aborígenes, eso era lo que yo pensaba que iba a hacer. Mira qué interesante. Eh, Bueno, pero ¿no crees y que que después con el correr del tiempo, además con el correr de la carrera, me fui interesando mucho más con la antropología urbana, me fui interesando por otras cosas, incluso hasta en un momento iba a hacer mi tesis de licenciatura sobre antropología de la salud, bueno, nada, creo que es una carrera suficientemente amplia y que nos enseña mucho a mirar al otro diferente, eh, que me parece que eso fue algo de las cosas que me interpelaron, ¿no? Y qué como cuestiones interesante cuando dijiste antropología de la salud? ¿Para qué estoy mirando a ver si encuentro un libro? Es este, que por ahí conoces. Hay un libro de Le Breton, Antropología de las Emociones. mira, Lo linké con David Le Breton, que debes conocer. ¿Eh? sí, sí, Las pero no pasiones conozco, ordinarias. mira vos. Pero, viste, me parece que va por ahí el tipo, por esto que Mm. decías. Pero ¿no crees que con tus laburos como cineasta, ¿no crees que estás trabajando también como antropóloga? No, sí, sí, por eso yo te decía que creo que una de las marcas que por ahí tienen mis pelis, que también me parece que el montaje tiene que ver con algo del lenguaje personal, pero hay algo del orden de la vinculación y de cómo miro y cómo logro que me miren cuando yo estoy haciendo una entrevista, con qué confianza, con qué apertura, con qué espacio, que me parece que, bueno, es un ejercicio de mucho tiempo, de mucha empatía con el otro, de mucho comprender al otro, para que el otro pueda también ofrecerme lo que me ofrece cuando yo voy no a extraer, sino a agradecer la palabra del otro para yo poder hacer lo que estoy haciendo. Digamos, siempre entiendo que cuando, más en este tipo de cine, digamos, que es un cine donde uno está apostando muchas veces a contar lo traumático, ¿no? Porque, digo, cuando yo hago Los Presos de Bragado, hago algo sobre un trauma, sobre una situación donde esas personas fueron encarceladas, estuvieron condenadas a prisión perpetua cuando eran inocentes. Digo, después hago una película sobre una huelga naval que generó algo muy fuerte en esos trabajadores de la construcción naval que tuvieron que soportar
un año y pico de estar parados, persiguiendo un objetivo que tenía que ver con las 6 horas de trabajo, pero que hay que estar un año y pico sin trabajar y sosteniendo la solidaridad. También eso fue un trauma. Cuando hago Trelew también es un trauma. Cuando hago mi peli es un trauma. Cuando hago la película, la serie que hago con Ana Cacopardo, que se llama 24 en la lista, que es sobre los trabajadores de la Ford detenidos en la época de la dictadura. Entonces uno, digo, en estas conversaciones o en esto que uno va a buscar, que es la voz de ese otro que narra lo que le pasó, uno va a buscar algo que es muy valioso, porque el otro lo que está entregándote para trabajar, la materia prima que te está entregando es muchas veces su dolor. Sí, Y yo ¿y te digo, con qué dificultades te encontraste respecto de estas cosas? ¿Te encontraste, digo, con alguna dificultad? bueno, siempre es complejo, pero bueno, ahí está el trabajo del que yo hablaba, ¿no? Digo, es complejo porque no todo el mundo acepta el pacto, digo, ¿no? Es decir, no todo el mundo tiene ganas. Entonces Claro, digo, aquello que yo logro construir con esos otros y otras, porque no es que lo hago yo, lo hago con ellos y ellas, digo, ¿no? Lo que aparece después en la imagen es producto de lo que yo hice, pero también de lo que hicieron ellos y ellas, ¿no? Es decir, de cómo se pararon frente a eso, del tono de voz, de la manera de narrarme, de la manera de buscar en su memoria. Digo, es una tarea enorme la del que está del otro lado de la cámara. Y sin esa tarea yo no podría hacer la mía. Entonces digo, ahí hay algo que, bueno, no todo el mundo acepta el pacto o acepta el desafío de sumarse, ¿no? A algo que yo llego y propongo hacer. Yo llego claro, y claro. propongo hacer algo, pero propongo hacerlo con el otro. Inevitablemente el otro tiene que desear también estar ahí. Si no desea estar ahí, no vamos a obtener nada interesante, ¿no? Sí, total, total. Eh, y entonces ese Eh, caminito es lo más interesante. ¿Cómo construyo esa confianza? ¿Cómo construyo ese vínculo? Todo eso que sucede antes de que uno incluso se ponga a filmar una película, ¿no? Pero bueno, para mí eso es una ética fundamental del hacer. Es decir, yo no sería capaz de hacer esto de otro modo. Si no sería llegás, capaz. Mariana, llegás a la cuestión del concepto documental, porque digamos, a ver, esto te lo pregunto porque no lo sé, pero lo puedo imaginar. ¿Hay como si fuera una especialidad que tiene que ver con el documentalismo? Ser documentalista es como un área aparte dentro de la carrera, ponele. No, digamos, sí, uno se forma para hacer documentales, pero yo no estoy muy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo mucho Con definirte. con esa frontera tan específica, ¿no? Porque me parece que el cine es cine, es decir, Bien. es No, por cine, eso, porque a todo es veces cine. es como, viste, con la profesión mía también pasa esto, como definirse a partir de la línea teórica, viste, definir. Porque he visto, y te lo preguntaba, porque vi información tuya de videos que a veces decía documentalista, otra vez es cineasta, otra vez es ninguna de las dos, y digo, Sí. bueno, a ver, ¿qué se supone que es, más allá del nombre que le demos, y estoy de acuerdo con lo que decís, ¿crees? Sí, sí has hecho mucho, y volviendo a esto de la antropología, sí, evidentemente hay algo ahí del documental. Y vos, vos te metiste mucho ahí. Eh, digo, ¿por qué crees que llegas ahí? ¿La temática te llevó ahí? ¿La antropología te llevó ahí? ¿El cine que consumías te llevó ahí? ¿Qué de todo? ¿Cuáles son tus referentes? ¿O han sido? Y la verdad que a mí lo que llamamos cine documental, que es trabajar con personas que cuentan, digamos, que estamos contando historias que pertenecen al mundo de lo real, ¿sí? Entre comillas, porque después cuando yo hago una película nunca va a ser el reflejo de la realidad, porque para eso está el montaje, para eso yo elijo con quién quiero conversar, para eso yo voy a cortar, voy a elegir una parte de lo que han dicho, la voy a montar con otras imágenes, digo, ¿qué de todo eso va a quedar después para que yo diga que eso es reflejo de la realidad? Por eso digo que no, para mí hay cine, no hay otra cosa más que cine. Hay películas de ficción que se hacen con actores sobre hechos reales. Entonces digo, y de hecho yo he tomado mucho del cine de ficción cuando construyo una película, cuando yo hago
Trelew hago un thriller. Sí. A pesar de que es una película que, si vos querés, está hecha con los ingredientes, como vamos a hablar como si hiciésemos una torta, con los ingredientes Sí. de ¿Y los eso fue una decisión, eso retales. fue una decisión estética? ¿Fue una decisión desde qué lugar querés vos hacerla de esa forma? No, eso fue una decisión de que yo, digamos, quería contar esa historia, que si querés la podemos hacer dos líneas, pero es la historia de la fuga del penal de Rawson en el año 72, en la época de la dictadura de la NUCE, donde un grupo de presos políticos vinculados a organizaciones político-militares que estaban detenidos ahí en el penal de Rawson, organizan una fuga, en esa fuga algunos logran huir, otros son recapturados y fusilados una semana más tarde, el 22 de agosto del 72, en la base Almirante Sá. Esta es la historia, es una historia que además es un parteaguas de nuestra historia política y social, eso que ocurrió en agosto del 72. Pero digo, la historia también me llevaba a mí a contarla. Yo quería contar esa historia en tiempo presente. Quería que tuviese esa historia la fuerza de una historia que estoy contando como si estuviese sucediendo ahora. No quería rememoración de esa historia en el modo que yo iba a contar, sino quería contar la fuga. Y yo cuento la fuga y cuento la masacre con entrevistas, con imágenes de los lugares en donde yo estoy trabajando, pero construyo lo que construyo ahí con la música, con el montaje, con los efectos sonoros. Es una película de suspenso, es un thriller. Es decir, dejo al espectador montado en una escena en la que muchas veces me han dicho, aunque se sepa el final, se está esperando que ese final no suceda. Les digo, ¿cuál es el límite ahí entre el documental y la ficción? Si yo estoy construyendo cuasi ficcionalmente una historia, aunque construida con entrevistas, con imágenes de archivo y demás, ¿no? Entonces, cuando hago El Padre, una vez me hacen una entrevista sobre mis películas y la periodista me pregunta por qué tomo elementos de la ficción, entreleo el thriller y en El Padre el policial para contar una historia. Yo no decido, digamos, no es que decido conscientemente que voy a tomar prestado, sería, porque además me causó gracia la pregunta, ¿no? ¿Tomaría prestado de la ficción? Yo creo que lo más importante para hacer una película es tener la libertad absoluta para bordear, para saltar el borde, para entrar en la frontera, para saltarla y para hacer lo que tengamos ganas de hacer y lo que la historia nos pide hacer y lo que nosotros sentimos que tenemos que hacer para contar de la manera más potente una historia, ¿no? Es decir, no me importa. Y también está dentro de tu plan intentar direccionar lo que te gustaría que, por más que sea imposible, pero lo que te gustaría que las personas sientan, porque suena como que lo hace más vivencial. Yo cuando vi tus pelis había algo como medio vertiginoso que provoca corporalmente, por la manera en que están dichas, cómo están dichas también, no solamente por el contenido, sino por cómo está dicho. Digo, es un poco esa idea porque como las historias me parece que son todas muy dolorosas, como si te dijera para estar a la altura de las circunstancias de, de las emociones, quiero decir, ¿no? No que, siento que no están alejadas. No, no es que tirás, porque viste que de estos temas que vos trataste hay muchos videos. Sí. Y lo interesante es que cuando me puse a mirar cosas tuyas me llevó a mirar otras formas de encarar y muchas veces, viste, es increíble como es contada la historia, como es contado el suceso, es también como lo sentimos en un punto. Está Totalmente, bastante... totalmente. Pero yo vuelvo a esto, ¿no? Digo, porque lo que uno hace así, si querés, pues llamémosle documental, porque estoy trabajando con la historia real de una persona, lo cual igual eso no transforma esa entrevista en ningún documento, sino Claro. en un darme algo. Cuando yo tengo una suficiente confianza y profundidad, eso que está siendo narrado va a ser narrado con mucha más profundidad, con mucha más verdad, ¿entendés?
Lo que yo siento que logro con esa construcción es más verdad. ¿Qué es lo que vos sentís cuando las ves? Es lo que me estás diciendo. Es decir, Sí, siento que la persona lo está diciendo, pero no es solo que lo diga, sino cómo lo dice. ¿Y por qué claro. lo dice así? ¿Cómo es cómo decirlo? Bueno, porque hay alguien que está escuchando desde una manera sensible. Me parece que ahí hay algo, que es el ejemplo que yo te daba con Seoane cuando vi el trabajo ese de la televisión, que llegan a la casa, le ponen una cámara, lo sientan ahí y le dicen, cuénteme. Bueno, digo, ahí no está dicho ni con emoción ni con nada, está dicho, está cohibido, está tenso, cuenta todo rápido, lo cuenta de un modo, ofrece información, no ofrece sentimiento, porque no hay nadie que esté escuchando para que le ofrezca sentimiento. Cuando yo lo entrevisto, él está tan relajado que se acuerda de cosas, hace vínculo con cosas, se pone a cantar, digo, y entonces suceden otras cosas. Me parece que una de las cosas más interesantes que tiene el documental, si lo queremos llamar así, por su modo de acercarse a historias de la realidad, es el tiempo que nosotros ofrecemos para hacer esta tarea, ¿no? Que muchas veces no es el tiempo de la ficción, ¿no? Entonces, bueno, yo, digamos, eso es lo que yo más valoro en mi modo de hacer y no lo podría hacer de otra manera. No sería capaz de hacerlo de otra manera. Y no les Sí, está diría... bueno, porque aparte eso se nota. Yo lo puedo deducir lo que vos decís. Mm. Me identifico con lo que vos decís. Vamos a pasar a una consigna que suelo hacer y que en este caso es más original porque la vas a contar en este caso. Yo pido que elijan 3 objetos que les sean significativos o le hayan sido significativos en su vida. Por circunstancias logísticas no pudiste tener el objeto, pero me dijiste que se te ocurrió casi espontáneamente. ¿Qué cosa? A ver, una es una bocha de pesca de vidrio con sogas que la atan a una red de pesca. Claro, Esa es Monte una, Hermoso, es una Monte bocha, Hermoso. es una bocha así, cruzada por hilos de pesca que va a una red. Esa bocha era de mi papá, de acá de Montermoso. Yo estoy en Montermoso en este momento. Estás en Monte Hermoso en este momento. Estoy Bueno, cerquita. después vamos a hablar un poquitito, a ver, de esa ciudad que es sobre todo conocida para personas que viven en Bahía Blanca. Yo en este momento estoy en Bahía Blanca, así que estamos Claro. más cerca. Pero bueno, hay todo un Eh, tema con la ciudad, por eso, con respecto sí. a tu trabajo. Bueno, y si te ocurrió, me dijiste, y ese objeto lo tenés. Ese objeto lo tengo, ese objeto lo quiero mucho porque de alguna manera habla primero porque habla de mi papá, porque era un objeto de él y que tiene que ver con... Como un flotador, ¿Eh? como un flotador. La bocha Claro, esa que decís. es una bocha de pesca que flota en el agua, es de vidrio, pero flota con las Ah, redes. y de vidrio, mira qué interesante. Sí. ¿Cuál era Eh, la relación de él con la pesca? no, mi papá era albañil, pero pescaba y tenía amigos pescadores también. Entonces, Porque he visto fotos que andan por ahí de él en la playa. claro, sí, 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 sí. Él amaba Montermoso, amaba esta playa. Mi mamá me cuenta que llegaba y besaba la arena cuando venía, cuando se habían ido a vivir a Buenos Aires. Eh, y bueno, también mi vínculo con este lugar es un vínculo muy fuerte por ese motivo. Entonces, esa bocha es uno de los objetos, cuando vos me dijiste pensá en 3, ese objeto fue el primero que vino a mi cabeza. Perfecto. ¿Cuál Eh, más? Después el segundo es una hiladora de madera muy antigua que era de mi abuelo materno. Eh, es un objeto que debe tener más de 100 años, que sirve para hilar lana con Sí. un pedal. Entonces tendrá Ah, ahí un va. 1,20 m de alto y tiene un lugarcito donde se pone el rodillo. No sé cómo se usaban, pero el pedal anda perfecto, pero era una hiladora. Sí, ¿cómo te llega a vos eso? Eso me lleva porque mi mamá, una vez visitando a unos familiares en Médanos, donde vivía parte de mi familia materna, tenían esa hiladora en un galpón de ajos, bueno, Médanos es la capital del ajo, creo, ¿no?
Sí. donde ellos tenían ajo, trabajaban en eso, y esa hiladora la tenía una tía de mi mamá, y pertenecía a mi abuelo. Entonces se la regalaron a mi mamá, que la tuvo en su casa mucho tiempo, y, y en un momento que mi mamá se mudó y tenía que ir a un lugar más pequeño, me la ofreció y me la regaló. Entonces, yo la tengo en mi casa, esa hiladora, y la amo a esa hiladora. Tiene que ¿Y ver por con qué la figura, pensás, con con qué una. tiene que ver para vos? No tengo mucha conciencia, pero tiene que ver con las raíces, tiene que ver con el legado, tiene que ver con la historia más Sí, materna. Vos me dijiste ahí tres va. objetos y yo pensé tres objetos así rápido. Y ese objeto fue uno de los objetos. Y creo que tiene que ver, bueno, a mí me da mucha ternura ese objeto, porque yo quería mucho, mucho a mi abuelo paterno, a don Domingo Pilotti. Y es lo único que tengo de él, esa hiladora, y la quiero mucho. Es una Vos, manera, queda, vos o sea, te acordás muy bien de él. ¿me acuerdo? ¿Te acordás, tuviste, lo conociste y te acordás mucho, te acordás de él, digamos? Sí, sí, tengo cartas. Mi abuelo me escribía en la infancia, me escribía cartas cuando usábamos cartas de papel por ¿Cuántos años correo. tenías vos? ¿Hasta qué edad, qué edad tenías vos cuando él Cuando, fallece? cuando mi abuelo murió, no, yo era grande, ya tenía como 17 años, era Ok, adolescente. Sí. bien, bien. Bueno, Y qué interesante, era qué una de lindo, las qué lindo. personas más tiernas que conocí y creo que de algún modo, míralo, yo lo estoy pensando ahora en voz alta con vos, pero creo que de algún modo mi abuelo paterno fue un poco una figura paterna para mí también, ¿no? Entonces estamos hablando de la bocha y estamos hablando de la hiladora. Sí. De alguna manera fue un poco la figura de un padre protector, a pesar de que yo vivía en Buenos Aires y él en Río Colorado, pero nos mandábamos cartas y cassettes. Yo le mandaba. Y lo has visto usar esa máquina? No, 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 no. No, yo recibí esa hiladora cuando él ya había muerto, después de un montón de años. Ah, por eso, pero cuando vos, el recuerdo que tenés de la vivencia con él ya no usaba eso. No, y además, Pero te digamos, habían era dicho de la. pero te habían dicho que él trabajaba con eso. Sí, era de él. No sé si trabajaría él o trabajaría su madre, o tal vez cuando él era niño ayudaba a su mamá y la que hilaba era mi bisabuela. Ah, y ahí nos vamos más para Eh, atrás. claro, Impresionante. pero bueno, eso tiene que ver también con los legados, ¿no? Y con los lazos, eh, con las Qué raíces. bien. Sí, sí, seguimos con tu trabajo antropológico que lo Sí, tenés instalado en tu vida. ¿Viste cómo se toca como tiene que ser? Yo una de las materias que más disfruté en la formación de psicología fue antropología. Y mira, que disfruto de los textos que puedo, como el que te acabo de mostrar de Le Breton. sí, Quiero decir, me parece que la antropología viene a dar un aporte maravilloso para nuestra tarea, para sí, nuestra disciplina y demás. sí, Y viceversa, ¿viste? De sí. hecho, se mezcla todo el tiempo, podemos pensarlo desde ambas disciplinas. Bueno, ¿y cuál otro objeto te acordaste? Bueno, y el otro objeto, en realidad son dos objetos, porque están juntos, o yo los tengo juntos, que son un pedazo de vidrio y un pedazo de teja, que eran las tejas y el vidrio originales de la torre de control del aeropuerto de Trelew, que yo encontré cuando hice mi película allí, porque bueno, ese aeropuerto estaba abandonado cuando nosotros filmamos. Después se convirtió y se rescató como un espacio de memoria, que ahora en él funciona el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, pero cuando yo hice la película era un edificio del aeropuerto abandonado que tenía su torre de control y cuyos vidrios ya no estaban en la torre, y en el piso había pedazos de tejas y de ese vidrio grueso, medio grisecito, o sea, no del todo transparente, pero con color, con un color gris. Ese espacio después, como te decía, se transformó en un centro cultural y se le pusieron vidrios nuevos, lo más parecidos posibles a los originales, y las tejas también, y eso, digamos, se reconstruyó
con mucha sensibilidad, porque en realidad no se tocó nada por adentro, sino que se trató de que la parte edilicia del aeropuerto se sostuviese y no siguiese deteriorando, ¿no? No se siguiese deteriorando. Yo me traje esos 2 pedacitos de vidrio y de teja y, bueno, tienen que ver con la película que hice, que fue para mí, de todas, una película de mucha intensidad. Fue el primer largometraje, después hice El Padre, pero esa película significó mucho para mí porque tuvo ella, por fuera de mí, una vida y una historia que fue realmente muy intensa. ¿No? Fue una película que formó parte del inicio de la causa, de la etapa de instrucción de la causa como prueba. Fue una película que me llevó a mí a declarar como testigo en la causa por la masacre de Trelew. Y fue una película que rodó por el mundo y que tuvo una vida muy intensa. Estoy hablando de ella como si fuese un hijo, más o menos. ¿De qué año es? 2004. Mirá, todo el tiempo que también que fue pasando. ¿Querés que sigue pasando algo de todo esto que decís hoy? ¿De qué cosa? ¿En relación a qué? De la intensidad y la repercusión y todo Sí, esto que la decís. peli sigue estando cada 22 de agosto, es una película que se proyecta, es una película que me llaman para acompañar. eh, pero a mí una de las cosas que me hacen feliz también es saber que la peli tiene esa vida propia que hace que se vea en las escuelas, que los docentes la usen para cuando se trabaja en los años 70, que cuando se hacen homenajes o sea, hay recordatorios por esas fechas, la película tiene siempre un lugar, aunque ni siquiera me llamen a mí, lo cual me parece fantástico, porque ella habla por sí sola. Entonces digo, hay algo ahí de la intensidad que significó hacer esa peli, de lo que a mí me pasó con el proceso de trabajo con esa película, que yo también me siento un poco hija de Trelew, ¿no? En ese sentido. Porque bueno, porque también fue una película que llevó mucho tiempo a hacer, mucho esfuerzo, y que a mí me hizo muy feliz lo que pasó con ella, ¿no? Entonces tengo un vínculo afectivo muy fuerte con esa historia, con el haber hecho esa obra, y bueno, y tengo ese pedacito de vidrio y de teja que para otros Sí. pueden no ser nada o ser basura, pero para mí son... ¿Te sorprendió? ¿Crees que podía pasar esto que ha sucedido? Cuando la hice, Sí. no, Mm, no, 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 no. Digamos, es un poco, lo que pasó con esa peli es un poco el sueño del pibe, ¿no? Quiero decir, es una película que se hizo como una especie de modo de denuncia de algo que había sido silenciado y cuya justicia no había llegado nunca y que uno pensaba que nunca iba a pasar eso, cuando, bueno, después la película también tuvo un lugar en ese proceso de justicia porque también significó un despertar. Y a los 2 días que la película se estrenó, ya en Clarín había salido un pirulo que decía que se estaba reclamando a partir de su estreno que se investigara lo que había sucedido en el año 72 en la base wow, Almirante Sar. Entonces, que uno que hace una película como modo de denuncia, como de alguna manera también con una intención de mostrar, si se quiere, la verdad, es que eso haya después formado parte de ese proceso de verdad, sí, bueno, la verdad es que por es algo muy... supuesto, por supuesto. Bueno, por dónde andás actualmente, aparte de por Montehermoso? ¿En qué andas ahora, si es que se puede contar? Mira, estoy en un proyecto, pero muy preliminar y muy chiquitito todavía, del cual prefiero no hablar, pero que tiene que Sí, ver, porque no sé si eso va a resultar, si voy a sí, poder hacer esa peli. sí. Estoy escribiendo muy despacio, Pero sentís que estás en un momento de creación. Quiero decir, ¿cómo es tu forma de laburo? Tipo, te pones como una obligación de agarrar la pala o quiero decir, cómo suelen ser tus procesos creativos y demás?
Yo creo que hay distintos momentos, ¿no? A veces uno tiene que agarrar la pala y decir, tengo que sentarme y agarrar la pala. Pero a mí me pasa que si lo que estoy haciendo no me vincula hondamente con un deseo y con un sentimiento hondo de que quiero hacer algo, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer por obligación. No soy capaz de hacerlo. Entonces, esto es algo que yo estoy haciendo, pero muy, muy, muy incipientemente. Y bueno, también hay que decirlo en un contexto muy duro para pensar en proyectos como estos. Un momento muy duro porque, bueno, están aniquilando toda la política pública de la cultura, están haciendo bolsa, todos los modos posibles de acceder a un subsidio para poder filmar. Sí, Entonces, total, bueno, total. desde que se aprobó la ley de reforma laboral, eso también implica el corte del ingreso que va a tener el Instituto de Cine para poder cumplir con su ley, que es el fomento cinematográfico. Entonces, no puedo dejar de decir que eso a quienes formamos parte de la comunidad cinematográfica, también la gente de teatro, de la música y todo eso, bueno, es un momento duro, la verdad, duro porque no es fácil estar en un proyecto cuando vos sabés que están destruyendo a conciencia todas las posibilidades y los caminos para producir, ¿no? Entonces, bueno, es un momento difícil. Que la verdad que nunca me tocó hasta ahora eso. Siempre yo tenía delante la posibilidad de presentarme en un concurso, de ver qué pasaba, digo, ¿no? Con una propuesta. Sí, veía que había Claro. posibilidades. Pero bueno, esto es, la verdad, un momento muy negro. Y a su vez, ¿no sentís que tu, evidentemente, característica de persona creativa, ¿no crees que también es un desafío personal para ver qué podemos hacer con todo este panorama? No, sí, Y, totalmente. y Sí, de sí, alguna manera, como si nos diera material de trabajo, ¿viste? Bueno, sí. uno de los motivos de hacer este espacio de entrevistas tiene que ver con esto. No es casualidad que haya arrancado el año pasado, ¿viste? Ujú. Tiene que ver con esto, es como una manera también de afrontamiento, me parece, y de lucha, ¿viste? Sí, 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 es necesario. Es absolutamente necesario. Porque bueno, tus laburos están atravesados por el compromiso, por la investigación, de frivolidad no tienen nada, ni las temáticas, ni la manera en que lo haces. Por lo cual, viste, eso suele pasar que dura para siempre. Eso Ujú. es difícil que se convierta en otra cosa. Bueno, ¿vas a estar un tiempo en Montehermoso? ¿Es una cuestión de laburo o tuya, la de Monte? Porque también laburaste mucho ahí. Sí, no, es una cuestión de que, bueno, en este momento también, digamos, yo formé parte de un organismo público en el que trabajé hasta hace 1 año y 2 meses y que fui una profesional fundante de ese organismo, que es el Archivo Nacional de la Memoria. Eh, y bueno, esta gestión me echó, como echó a cantidad enorme de profesionales que trabajábamos allí, no fui la única, ¿no? Entonces, también eso es muy duro porque uno forma, digamos, una identidad. Mi trabajo era trabajar justamente con archivos audiovisuales de memoria y ofrecer a Ajá, quienes estaban, además de, yo como directora, pero digo, yo estaba puesta ahí del otro lado ajá. del mostrador para acompañar proyectos Mira vos. cinematográficos ¿Y desde lo desde hace cuánto estabas? ¿Vos cuánto hace que estabas ahí? y yo entré a trabajar al archivo en febrero del 2004 y me Wow, echaron en diciembre del año pasado, del 24. 20 Eh, años después. Así que, bueno, casi 21 años. Entonces, volviendo a por qué estoy aquí, estábamos, bueno, tratando de producir algunos proyectos de trabajo, buscando financiamiento por otros lados. Digo, producir porque también tengo compañeros muy capaces y muy formados que están en la misma situación que yo. Y eso Total, hace que, total. bueno, de golpe yo tenga la posibilidad de estar un poquito más fuera de Buenos Aires y entonces estoy
aprovechando el medio vaso lleno que significa esta situación, que es una situación horrible, o sea, claro, digo, no es posible ver medio vaso lleno, pero bueno, sí me da la oportunidad de pasar más tiempo acá. Estoy debajo del techo de una casa que hizo mi papá como albañil con sus manos. Este, entonces, bueno, es un lugar en el que me gusta mucho estar y, y bueno, ahora estoy aprovechando estar un poquito acá. Te preguntaba cómo te llevas con la literatura en cuanto a, bueno, también en cuanto a vos como lectora y como escritora. ¿Sos de escribir más allá del audiovisual? No, escribo para los proyectos, ¿no? Que bueno, ahí sí, hay que escribir guiones, hay que escribir, pero no soy una escritora. Bien. Bueno, ¿cuál es lo último cómo te has sentido, Mariana? Muy bien, muy bien, Bueno, yo muy cómoda. también, qué bueno que como estás abierto, me parece como se nota que estás acostumbrada a abrir, ¿viste? Mm. A abrir tu historia. Eso me parece súper interesante. No, hoy te había preguntado cuáles han sido o son tus referentes estéticos y demás en cuanto a lo audiovisual, digamos. Bueno, a mí me Si es gusta que hay. mucho a mí me gusta mucho el cine también de ficción, ¿eh? Eh, no soy una consumidora únicamente de cine documental, pero Sí. sí, digamos, te diría que si tengo que pensar en algún referente del cine documental, por ejemplo, vinculado a los temas que yo he tratado, te puedo hablar de Raimundo Gleiser. Este, Justamente cuando vos me preguntabas por qué había hecho Trelew de la manera en que la hice, yo no había visto de Raimundo Ni Olvido ni Perdón, que es una película que él hizo muy sobre al toque de lo que pasó. Es decir, después de Ok. los fusilamientos de agosto, en el verano del 73, él hace esa película. Eh, y la construye, es un corto, ¿viste? Es un cortometraje que no me acuerdo ahora cuánto tiene, unos minutos, y básicamente con la entrevista de los presos que hacen la conferencia de prensa en el viejo aeropuerto de Trelew. Volvemos a por qué yo tengo la teja y el vidrio. Sí, sí. Eh, y eso me inspiró un montón porque Raimundo es un director que, bueno, está desaparecido, ¿no? Fue secuestrado y está desaparecido. Pero fue un director que trabajó con un cine político desde un lugar, bueno, hizo también Los Traidores, que es puramente ficción, ¿no? Pero bueno, puramente ficción con esos bordes de contar la realidad, ¿no? Con unos Sí. sacrificios. Entonces ha sido siempre él muy inspirador. Eh, Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, es bueno, como, sí, me gusta mucho el cine europeo, me gusta el cine chiquito, sí, me gusta el cine, no me gusta el cine de Hollywood, es decir, por eso siempre pienso que eso que te decía al principio de las fronteras, ¿no? Porque digo, el cine de ficción, ahora no me voy a acordar del nombre de la directora, tendría que googlearlo, no me lo voy a acordar, pero ganó un premio en Berlín hace poquitos días, que hizo una película muy interesante que recomiendo, que se llama La voz de, y tampoco me voy a acordar el título de la película. Pero bueno, el año pasado hubo un caso en Palestina, donde en la Media Luna Roja, que es una zona donde reciben llamados de auxilio cuando hay un ataque en Palestina, ellos pudieron grabar desde ahí la voz de una niña que pedía auxilio porque su familia había sido asesinada ahí en un auto. Ella estaba metida dentro de un auto entre cadáveres y pedía socorro. Con ese audio, que el año pasado fue muy fuerte y sirvió para denunciar para denunciar lo que está pasando en Gaza, ¿no? Una directora hizo una película muy interesante que también es un borde entre la ficción, ¿no? sí, Me pareció ok. muy interesante, eh, porque con ese audio lo que hace la directora es producir una situación de ficción alrededor con personajes que están poniendo el cuerpo a aquellos que recibieron el llamado, demás, ¿sí? O sea, corporizando la escena de la recepción de ese llamado,
pero el material central con el que narra es un audio de esa niña, es la voz real de esa niña. Sí, sí, sí. Entonces digo, ahí vos tenés una película que, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Es Bueno, documental? claro, ¿Es ficción? Al final claro. aparece una entrevista o una imagen de la madre de esa niña. Bueno, digamos, es ese borde tan interesante que tiene el cine cuando no está encasillado, ¿no? Y Claro, como tantas cosas, ujú, se aplica lo mismo. Bueno, muchas gracias. Dejo que disfrutes de ese lugar, esas playas y con todo lo que vos te implica ese lugar. Ha sido eso. un gusto, Mariana. Esto ha sido Terapia de Moda. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer y me he sentido muy cómoda.